Hola aventureros y hola aventureras, bienvenidos a mi canal. Yo soy Reinhardt Nadal y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Esta vez va a ser un video análisis a profundidad de lo que viene siendo el próximo Fire Emblem que va a salir, el Fire Emblem Three Houses. Originalmente este video de análisis lo quiero hacer yo a conciencia de ciertos puntos y bueno, también para crear hype para la gente que también espera igual que yo el Fire Emblem Three Houses. Pero antes que nada voy a eliminar 5, o por así decirlo, 10 preguntas, que serían las más obvias del mundo, que tengo que eliminarlas sí o sí, para que no me la pregunten, o por ejemplo en este review, que no salgan de aquí. Número 1. Si la Loli del trailer es una Magacate, es una estrellada, es una enemiga o es una NPC. Eso no tenemos ni la remota idea, o sea, solo han mostrado para hacer eso todos trailers, así que en 2 trailers no puedes de confirmar o afirmar que este personaje va a hacer algo, cuál va a ser su rol, o si va a ser una estrellada, enemiga o lo que sea. Porque solamente el juego todavía no ha salido. De momento. Esa es la primera pregunta que doy por descartada. Segunda pregunta. ¿El juego será similar a Fire Emblem Fate? O sea, que será dividido en 3 carátulas o en 3 rutas, o etcétera, 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 y que se va a intentar... Esto, para los que no lo sepan, es una expresión japonesa que implica que vas a tener que dar un duro, o sea, más dinero para cuando salga el juego por comprar los 3 capítulos. En primera quiero aclarar ese malentendido que mucha gente seguro piensa. No, Fire Emblem Fate originalmente fue un solo juego, no fue 3 juegos como se vendió originalmente en Latinoamérica o cualquier otro país. Se vendió así porque principalmente el mayor problema que tuvo Fire Emblem Fate es que, por ejemplo, tuvieron una discusión con la seiyuu que hacía la voz de Asura en la versión japonesa. Se creó esa disputa con la seiyuu que hacía la voz de Asura en la versión japonesa, que quería que le pagaran más, y por así decirlo, se generó esa disputa entre la compañía, o sea, Intelligent System y Nintendo, con la seiyuu de Asura y literalmente con el Fire Emblem Fate, porque esto afectó principalmente a que, por ejemplo, cuando se fue a conseguir el Fire Emblem Fate originalmente fuera de Latinoamérica, o sea, claro, pero la seiyuu de Asura de Japón fue la que reclamó totalmente que no le pagaran más por literalmente la interpretación o la opción de voz o la voz que tuvo la misma. Así que por lo tanto, el juego obviamente tuvo lo que decidió hacer Nintendo fue cortar, o sea, cortar y hacer borrar cuenta nueva, o sea, como hacen alguna gente, o sea, literalmente quitaron todos los diálogos y voces que había en japonés y solamente dejaron las voces relativamente en inglés en el juego original. Por eso en el juego original tenemos una cosa, solo voces en inglés, y 2, no tenemos el juego completo. El juego también, como parte de ese, por ejemplo, mi técnica extrema, cortaron a la mitad también el contenido relacionado a las 3 rutas. Porque originalmente el Fire Emblem, lado del norte y el de Hoshido, o sea, conquista y cosas, y estirpe, como supuestamente se llaman así en español y en otros países, fue por eso que literalmente el juego fue dividido en 3 partes. La ruta de revelación fue una ruta que originalmente se generó, más o menos, para después que termine. Para cuando terminaras estas 2 rutas se desbloqueara instantáneamente, pero eso fue en la versión japonesa. Sin embargo, por la disputa con la seiyuu de Asura, quitaron totalmente esa opción y la cobraron como un DLC aparte. Y los juegos se vendieron, eran 3 en vez de 1. Por eso la edición coleccionista no incluían el juego completo y que no eran ediciones coleccionistas por parte. Esa es la segunda aclaración que quiero hacer. Tercera aclaración que quiero hacer. En esta review o análisis en general quiero enfatizar 3 cosas importantes. Que sí, son importantes.
Las tres cosas que quiero enfatizar es que voy a utilizar de base todas las Fire Emblem existentes, las metódicas, las gráficas, los personajes, lo que incluye y también lo que hay en general para poder profundizar más en este tema. O sea, que no simplemente vamos a decir que voy a compartir lo que viene siendo Fire Emblem Awakening, Fate y no ninguna otra más. O sea, yo quiero enfatizar todo para que se quede totalmente clara esta duda en general. Ya he enfatizado ya 3 temas. Número 4. El número 4 que quiero enfatizar directamente, que lo voy a dejar sin tapujo. No sabemos todas las clases que hay de base. O sea, hasta ahorita lo único que sabemos es que existe la clase de noble, que es una clase nueva totalmente creada en este juego. Pero no sabemos qué otros tipos de novedades, cambios y, por así decirlo, cosas nuevas vayan a integrarse en el juego. Y 5, obviamente las otras 5 las dejaré para más tarde. El de 5, lo más importante. Cualquier opinión, o por ejemplo, si quieren debatirme si me he equivocado, o si, por así decirlo, yo estoy bien o yo estoy mal en un punto, pueden rebatírmelo y decírmelo de forma civilizada. Respondo cualquier tipo de comentarios y sin ninguna duda de cualquier clase. Dicho esto, ya he terminado las primeras 5 partes de las otras cosas que he mencionado y las otras 5 las diré más adelante. Así que espero que les haya gustado. Obviamente esta es la parte de introducción de este video, porque este video lo voy a, como es un video más extendido, me voy a explayar bastante y voy a juntar todos los temas y voy a recopilar toda la información para que puedan entenderlo, porque este es un video de análisis muy a fondo y voy a estar bastante hablando, así que después de esto nos vemos en un rato. Chau chau. Y acabo de despedirme, pero no es que voy a terminar el video, simplemente esto es que ya la parte en la que yo aparezco ya no voy a dar explicaciones desde la primera parte. Si vuelvo a aparecer será casi al final para dar las otras 5 partes. Así que nos vemos. Bueno, ya estamos originalmente en la vista de PC y vamos a, por lo menos, a hacer un pequeño hincapié en algunos puntos en concreto. Lo primero, lo más importante, que se pasó más o menos de reojo en el trailer del año pasado, es el título obviamente de Fire Emblem. Mucha gente obviamente se hizo como una montaña de arena solo por lo que viene siendo el nombre del título de Fire Emblem, que ahora se llama Fire Emblem Three Houses, porque este era el nombre del título original. O sea, realmente no es algo como quien dice importantísimo o que tenga mucha relevancia. O sea, por el tipo de letra, porque el tipo de letra realmente no importa mucho, el del título de Fire Emblem Three Houses, porque el anterior, el que se utilizó en el E3, era más o menos la versión de prueba que se había utilizado originalmente cuando se tiró cuando se quiso mostrar el juego, y por lo menos quisieron hacerlo con un tanto de prisa. Por lo tanto, por esa razón fue que la versión que se hizo para el E3 del año pasado era un poco más simplista, porque se hizo con un tanto de prisa para ese evento, ya que no se había dicho nada desde que se anunció el Fire Emblem Three Houses. O sea, además obviamente el nombre de Fire Emblem Three Houses no es por referencias a Harry Potter o por así decirlo bromas o memes, sino es como una referencia a las historias chinas, que para los que no sepan, en las historias chinas se menciona nada acerca de lo que viene siendo Koihime Muso, que para los que no sepan qué significa Koihime Muso, sería el romance de los 3 reinos, que por así decirlo es una mención a, por ejemplo, los 3 reinos que son dirigidos por 3 personas diferentes, cada uno con su respectiva personalidad, pero que están, por ejemplo, resolviendo sus problemas y cada uno se especializa específicamente en cosas. Por eso yo voy a saltar un poco de largo esa parte de que he mencionado ahora, de la diferencia
de los cambios estéticos y nos vamos a centrar en lo que viene siendo este punto de aquí, el mapa. Porque quiero que se centren aquí en el mapa y no sé, quiero que se centren en cosas como el cosa, como lo que mencioné anteriormente, antes del título. Este era más o menos el mapa que se mostró para la época del E3. En el mapa de la época del E3 mostraron más o menos que este lugar se llamaba Leicester y este lugar se llama Fergus. Pero en su versión, obviamente, la que se tiró en vista de lo que viene siendo el Nintendo Direct de este año, lo que cambió viene siendo lo que viene siendo los títulos y las posiciones de los lugares. Por ejemplo, esta línea fronteriza de aquí, o sea, la que divide todo este río, es propiedad de lo que viene siendo, es el límite entre Fergus y Alistair. Digo, Asteroids. Y Leicester tiene obviamente lo mismo, pero aquí. El límite de este sería esta frontera de aquí, con el imperio de Asteria y más o menos que en el lado noreste, sureste, este y suroeste tenemos lo que viene siendo una pequeña nación llamada Almirán. Aquí tenemos Alvinea. Estas islas de aquí se llaman Brigitte y esta de aquí se llama Morphy. Que lo dicen por si acaso, que le voy a hacer un pequeño zoom para que vean. Puede sonar un de los detalles pequeños, pero cuando ves el mapa más o menos a conciencia, el del año pasado, notas que hay una gran diferencia entre los dos, porque cuando te muestran el mapa, esos lugares originalmente que yo señalé no tienen nombre. O sea, miren, aunque esté mostrando de reojo de que lo que viene siendo el continente, solo te muestran, por ejemplo, que el continente que saltan rápido ya del continente y te mencionan lo que viene siendo un mural que va a aparecer en una parte en concreta del juego. Luego, además que en la conversión de este año que se tiraron originalmente cambiaron los nombres. Por ejemplo, Asteria se llama ahora el Imperio de Asteria, Leicester se llama el Cosa, la Alianza de Leicester y Fergus es considerado como el Sagrado Reino de Fergus. O sea que es una diferencia un poco notoria, pero para ser exacto, alguna gente malentendió una cosa. Leicester sería como la alianza de Ilias que existía en Fire Emblem, Blazing Sword y también Sword Ceiling. O sea que es una nación que originalmente reina gente noble, pero obviamente tienen trato de igualdad de condición con la gente que realmente no son nobles o tienen títulos o ocupaciones importantes. Por lo tanto, la alianza de Leicester sería más o menos nobles, pero sin gobernantes o reyes. Solamente son dirigidos por un líder, o sea, la familia de Cloud sería, en teoría, el cosa, el actual líder de lo que viene siendo de la alianza, pero no quiere decir que están unidos como por obligación. Es más o menos un trato amistoso entre compañeros de un mismo territorio. Por otra parte, el imperio de Edel se llama el Asteria Imperium. O sea que literalmente estamos diciendo que el imperio de Edel ocupa más o menos gran parte del mapa de lo que viene siendo The Falklands. Por ejemplo, aquí te muestran más o menos que todo este terreno desde aquí hasta aquí y esta isla de aquí es propiedad de Edel. La alianza del Leicester solo controla esta parte y la parte lo que viene siendo oeste del cosa de Barsen Mars. Y Fergus controla todo el norte. El imperio de Edel controla más o menos gran parte del terreno que fácilmente podría sobrevenir a lo que viene siendo Leicester, pero rivalizar con Fernus. Pero no creo. Pero según lo que mencionaron en lo que viene siendo el trailer,
está en un trato de relación amistosa, o sea, están en un punto neutro. Ninguna nación atacará a la otra a no ser que alguien que esté involucrado en cualquiera de las tres naciones empiece lo que viene siendo la guerra. También otro punto que hay que remarcar, que lo remarcaré más o menos pasándonos nuevamente al trailer de el año pasado, será más o menos a algunos puntos, y es unos guiños que hasta ahora no se habían tomado en cuenta. Por ejemplo, este tipo de unidades. Este tipo de unidades son vikingos, como han podido ver. Originalmente en Fire Emblem no ha existido este tipo de clase. Y este tipo de unidades, los caballeros, no hay caballeros muy acorazados normalmente en la Fire Emblem. Pero bueno, me imagino que esta sería la representación de Faithness. Y estos vikingos me imagino que serían o del Imperio de Edel o de Cosa, de la Alianza de Ilicia. Y por ejemplo había una Valkyria, porque también este es otro tipo de clase que no existía originalmente en el juego. De hecho tampoco en este trailer de manifiesto se ha mencionado que sea el mismo personaje que aparece en lo que viene siendo el trailer, así que no podemos estar seguros de nada de lo que ha pasado entre el trailer del año pasado y el de este año. Así que esos son los primeros cambios estéticos que hay que mencionar. Bueno, ahora aquí está el modelado obviamente del campo de batalla. Y ya el zoom al mismo lugar. Y el comando de opciones. Esto lo voy a tener que enfatizar precisamente ahora, pero con un pequeño adelante y un zoom un poco más adelante aquí. Porque donde mencionan esto de refilón lo mencionan precisamente aquí. Cuando menciona entrenamiento y batallas, que mucha gente se quedó más o menos atónica cuando vio esto por primera vez, porque en el año pasado cuando se mostró cuando se mostró un trailer por primera vez, que se pasaron casi rápido las órdenes, había más comandos, como por ejemplo aquí solamente existe ataque, arte, apostar, objeto e intercambio, pero hay una contradicción en ese punto, y es que estos puntos están sombreados con un punto azul, y en este mismo punto no están sombreados en un tono un tanto azul como antes, a lo que yo puedo intuir que más o menos es una configuración que han puesto por ejemplo en el juego. O sea, que estos puntos azul sería que tú tienes como preasignado que puedas cambiar una opción o por ejemplo eliminar otra opción. Por ejemplo, para que se hagan una idea, los Combat Art en Fire Emblem Age Shadows of Valentia son habilidades que tienen originalmente las armas. O sea, que lo que han hecho es que al momento de que tú entras, coges el arma. Aquí han puesto que, por ejemplo, que el personaje pueda a su vez cambiar de forma consecutiva el arma y si va a utilizar o no una habilidad. Por ejemplo, aquí se muestra eso mismo que yo mencioné. O sea, presionando a la ZR con lo que viene siendo el mando de las Switch o los controles, podrías alternar tanto de forma rápida si quieres utilizar algún arte o no, o si quieres cambiar con el arma que estés usando al XY en comparación a su versión anterior. Otro pequeño cambio estético que hay que mencionar, que es lo que mencioné hace unos minutos, es que se puso la opción de Gambit. A mí que Gambit tiene que ver más o menos con la opción que existía anteriormente el año pasado de formación. O sea, Gambit es casi como una especie de formación, pero obviamente lo han puesto para que sea más rápido, que puedas reaccionar. O sea, para que no te rompas la cabeza de que con eso de formación han puesto, para así decirlo, Gambit como una habilidad aparte, así como la de equipamiento y también la de
Magia. Magia. ¿Qué me hace decir eso que yo dije más o menos en un principio? Lo que me hace decir eso que yo dije, por ejemplo, cuando yo analicé este video, cuando yo analicé el... perdón, cuando analicé el tráiler originalmente, cuando salió el Fire Emblem Three Houses, esta línea que, por ejemplo, ven aquí arriba, esta línea, ya para ser exacto, estaba en el primer tráiler, que esa era la que marcaba a lo que viene siendo los enemigos más cercanos y los más alejados cuando nos movíamos o cuando atacábamos a una unidad. Lo más seguro es que más o menos en comparación al tráiler se pueda hacer que, por ejemplo, la cámara o se adapte más de cerca o se adapte más de lejos, así como que se vean más visibles las tropas o que peleemos con lo tradicional, o sea, que podamos utilizar a un personaje y personal y tener un combate 1 a 1 contra el jefe enemigo sin ningún handicap o restricción. Eso está bien porque entonces eso significa que si alguna gente como yo que sufren de la vista principalmente tengan como un modelado de que tanto rango puede alcanzar en nuestra unidad o que enemigos podríamos pegar en cierto rango. Pero seguro vendrá la siguiente pregunta. Entonces, ¿en qué parte se sitúa el tráiler? El primer tráiler, ¿se sitúa más adelante o se sitúa más atrás? O sea, porque el tráiler que mostraron en este 2019 es muy diferente al tráiler que mostraron más o menos en el 2018, porque en el tráiler ya teníamos a Edelgard, a 3 personajes que no mencionaron quién era. Y nos enfrentábamos a esta chica de aquí, que es Mercedes, que de hecho si se ven originalmente el tráiler que salió originalmente, aquí más adelante, en un punto en concreto de la historia, ya, para ser exacto, antes de cuando se van presentando los personajes, cuando, por así decirlo, ves a un personaje, el mismo personaje te aparece, pero en este lado. Así que posiblemente yo diría que esto es más o menos, en comparación al trailer, diría yo que es un punto que digamos un poco más adelantado del juego, pero no tan atrás. Pero eso no indica que, por ejemplo, significa que ya en el trailer del año pasado se escogió los Black Eagle en comparación a los de este año. Este era más o menos una demo para mostrar más o menos el gameplay o cómo se podía estipular. Si comparamos con el que se tiró en el 2018, en el 2018 obviamente algunas cosas no estaban un poco claras. Por ejemplo, esto de que que el menú de arte se podía combinar, porque si vemos el mismo menú, el del año pasado con este, hay que tomar en cuenta que tienen la misma interfaz ambos. O sea, en el momento de atacar, lanzar un ataque y, por así decirlo, utilizar ciertas armas. Aunque hay algunos detalles que se pueden tomar en cuenta si comparamos las armas en un pasado y las de ahora. Por ejemplo, el rango de duración de los arcos de hierro son de 50. Para los que no lo sepan, sí, los arcos tienen un menor rango originalmente cuando son armas castables. Al ser 50 uso, me imagino que eso te hace pensar bien cada vez que compres un arco de hierro. O sea, cada vez que compres un arco de hierro podrás utilizarlo un poco más veces que en otros combates. Por ejemplo, que si te agota un arco, compras otro, así sucesivamente. Otros pequeños detalles que aquí se ha elevado más o menos el rango de ataque de los arcos, porque los arcos antes no quitaban tanto. Por ejemplo, este es un detalle
personalmente interesante y bueno, porque tienes que saber algo que en los juegos de Fire Emblem, aunque te digan cuánto le vas a golpear al enemigo, no te dice con exactitud cuánto le vas a golpear o quitar. Por ejemplo, aquí muestran que Belnades, esta chica de aquí, si golpea, más o menos le quitará 15 de daño. Y encima de que le quita 15 de daño, tiene un 108% de crítico, de hit, y un 6% de crítico. Aunque hay algunos datos nuevos que no había visto originalmente en un juego de Fire Emblem. Por ejemplo, este punto de aquí abajo, que lo voy a marcar y le voy a hacer un poco de zoom, dice la palabra As. Es algo extraño, ya que originalmente As en un juego de Fire Emblem nunca se había tomado en cuenta. O sea, eso de As me parece interesante hasta cierto punto. ¿Qué será? ¿Qué tipo de utilidad tendrá? No tengo la menor idea. Pero también te dicen otros detalles, por ejemplo, cuánta defensa tiene tu unidad. Que la defensa de Bernades es de 5. Esto también de aquí, de la esquina, que lo cubre el icono de Mario. Tampoco sé qué es, porque esta de aquí me parece interesante. Pero esto también, pero no se puede ver. No dice que la parte debajo de la defensa dice el rank. El rank, que es el rank 2 significa que tiene un mayor rango de alcance. O un alcance de 2 casillas. Y Avoid 9. Que es lo típico, que vamos a lo que viene siendo evadir. Como dije que esta es una versión simplificada del que se utilizó en el trailer del E3, hay algunos detalles, como por ejemplo el menú de equipar, que no está, porque literalmente estéticamente lo único que hicieron en el trailer actual es desactivarlo. O sea, desactivaron algunas cosas y para que no se vea, para que no mucha gente note los cambios. Por ejemplo, combinar los altes y los combat art para que se vean como uno solo. O sea, para que la gente no se enrede tanto. Ocultar el menú de formación y el de equipamiento, y simplemente dejar menús más pequeños para que la gente no tenga tanto dolor de cabeza al momento de ejecutar cierta acción. O por ejemplo, que vas a atacar y que si quieres hacer el primer golpe, golpear a un enemigo, tienes que hacer 5 cosas, porque se supone que es un juego de Fire Emblem, así que me imagino que lo han hecho así para que la gente tenga un poco más sencilla al momento de actuar. Pero hay también aquí algunas diferenciaciones importantes en particular que me llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, en este trailer que se tiró para hacer este año, por ejemplo, mira, aquí está lo que yo dije antes de No Combat Art. O sea, que eso muestra lo que yo dije antes de que lo de Combat Art realmente es lo mismo que yo dije antes, pero que fue más o menos simplificado para que se vean. También esto es otro detalle que me llamó la atención bastante, y es un punto que explicaré un poquito más adelante. Pero lo único que les voy a remarcar será este de aquí. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a hacer y qué efecto tendrá? No tengo la menor idea, pero simplemente lo dejo de remarcar, ya que es un punto importante, gente, que posiblemente tendrá mayor significado cuando salga originalmente el juego. Pero en fin, habiendo dicho ya lo del título, lo que viene siendo el sistema de batalla y más o menos las cosas, vamos ahora a enfatizar en algunos puntos en concreto. Por ejemplo, ya habiendo saltado la explicación de lo que viene siendo el gameplay y el campo de batalla, aquí vamos a poner este enfoque de la formación. Así era como se veía más o menos el tráiler, donde podíamos ver personalmente cómo se movían las tropas, y que más o menos cuando atacabas de la línea de frente se ve cómo tus unidades atacan a las unidades enemigas en una unidad física. En el tráiler, obviamente, de lo que viene siendo
que se mostró este año obviamente no lo hicieron porque principalmente pusieron cuando estaba haciendo el combat art, pero si te fijas detenidamente las unidades siguen ahí y al momento por ejemplo que Bernades tira el ataque especial, las unidades disparan antes, pero no mucha gente se fija en eso porque es un detalle que, por ejemplo, es lo que yo dije. Este iconito de aquí es más o menos para informar, para que no sea tan molesto para ti estar cambiando de que se vean el rato que todas las unidades atacan de forma consecutiva contigo y que no se vea como que atacas tú más lento. Y bueno, ya ven. Te he explicado algunos pequeños puntos. Entonces acerca de los ataques, los combates en algunas unidades. Y por ejemplo, esto muestra, por ejemplo, algunas de las escenas cinemáticas y eventos que pasarán en el juego. Pero aquí vamos a tocar un punto importante. Aquí en la parte... En esta parte de aquí, yo obviamente dejé pasar un poquito de lo que viene siendo lo que está, los golpes que realizan más o menos las unidades. Por ejemplo, cuando Dimitri hace el primer golpe, no se llega a ver, se llega a ver más o menos en un plano de primera persona de Dimitri golpeando, pero desde la línea trasera. Pero si vemos más o menos el tráiler, obviamente el que salió este año, no te llegan a mostrar un enfoque más o menos parecido, pero en el término de más de cerca. Más o menos en esta parte aquí. Saltando esta escena, nos muestran más o menos ese mismo enfoque aquí. Lo cual indica que, por ejemplo, aunque dos personas tengan manejo de arma, puedes tener un enfoque en el cual tú ves cuando ataca o, por ejemplo, cuando tú defiendes. Es algo bueno eso, ya que te hace ver como que tú puedes ver en un primer plano o en un tercer plano, desde detrás del personaje o delante del personaje, a quién de los dos estás golpeando o quién golpea a quién primero. Son cambios estéticos, pero a su vez un poco realistas para ver los momentos de acción de algunos personajes y lo que viene siendo algunos pequeños rango de animación en el momento de realizar unos pequeños golpes. Obviamente, cuando un arquero ataca también muestra esa cinemática que yo dije antes, como en el caso de Bernades. En este punto de aquí voy a poner un hincapié porque, por ejemplo, los que se vieron el trailer de 2018, aquí había un minimapa en el cual te mostraban qué tipo de armas o cuáles armas era la que utilizaban todos los personajes desde un punto de vista más externo, o sea, para que no obstaculizara o que no te resultara incómodo. No, pero si comparamos esto al trailer, obviamente que se ha hecho este año, cuando empiezas, cuando por ejemplo, cuando te ponen el caso de Bernades o la de los diversos equipos, aquí nos muestra un poco lo que yo dije antes con el tráiler, porque además de mostrarte en zoom obviamente a los personajes, te muestran qué tipo de arma posee o cuáles son las armas que poseen los personajes justo arriba de la cara del personaje, cosa que por así decirlo no se mostró en el trailer de 2018 personalmente, porque bueno, estaban mostrándote de un tipo de configuración que podrías tener el juego en caso de que, por así decirlo, el juego del año pasado fuera un pedazo de juego más adelante, un trozo más adelante o un trozo más hacia atrás. Este ya lo mencioné anteriormente, que fue el caso de que, por ejemplo, afirmé que dije que Hilda, siendo una arquera, podía contraatacar incluso aunque se enfrentara a Whistler, o sea, nuestro personaje matar al principio del juego. Es más o menos un pequeño cambio que principalmente mencioné en ese tráiler, que ese elemento ya estaba originalmente introducido en Fire Emblem Guidance,
que podría atacar a los arqueros tanto de cerca como de lejos. Pero bueno, son datos que principalmente había que mencionar. Bueno, con esto ya doy por cerrado más o menos la parte de la explicación con respecto a lo que viene siendo la parte de el desarrollo del arma y lo que viene siendo el sistema de combate del juego. Y ahora vamos a pasar a unos pequeños cambios un poco más estéticos. Este punto de aquí. Si comparamos más o menos este punto de aquí con el que se tiró más o menos este año cuando salió el trailer de Fire Emblem Three Houses. En este punto de aquí, más o menos en el trailer original del 2018, tenemos vías más o menos donde, por así decirlo, podría decirse que empezaba el juego, o por así decirlo, es donde todo empieza en Fire Emblem Three Houses. Principalmente el lugar donde tú empiezas o por donde todo se desarrolla. Obviamente está aquí el modelo de Sprinter de Beastlet versión masculina y el Beastlet versión femenina. O sea, similar a Robin y Corrin. Ya eso no es nada nuevo. Pero más o menos que hay un punto que hay que dejar en claro. Que te lo explican más o menos a este lugar, el Garrett Mart, que para los que tengan curiosidad más o menos en el trailer de 2018 cuando se mostró el juego, este lugar no se sabía más o menos qué lugar era o por ejemplo dónde se situaba. O para ser exacto, este lugar de aquí. Así que más o menos han explicado en el trailer de este año que este lugar se llama la Garrett Mart Monastery. Y es el lugar donde tú, por así decirlo, inicias y encima de eso eres profesor. Por lo tanto, significa que aquí podrías tú verte involucrado por el hecho de que eres profesor y más o menos estás en el epicentro, casi el centro de lo que viene siendo el terreno de Edelgard, parte del territorio de Dimitri y parte de la alianza de Leicester, porque casi toda la iglesia es propiedad de literalmente neutral, igual que los 4 continentes que yo mencioné. Estás en el medio de todo y literalmente te estarías más o menos en la iglesia. Que para ser exacto, la iglesia de Shield-Zero es más o menos puede que se interprete como la fracción neutral, ya que por así decirlo, la iglesia de Shield-Zero sería el cuarto terreno que no está vinculado a Leicester, pero tampoco está del lado de Fagus y tampoco de Adrestian Empire. O sea que podría decirse que es el cuarto grupo y el que podría ser opositor de los 3 bandos. Eso es algo que puedo yo garantizar y poner la mano yo directamente al fuego de que en este tráiler enfatizaron que la iglesia de Shield-Zero tiene un rol como mediador, pero saben que cuando hay un rol de mediador significa que hay una fuerza de poder, o sea que ellos son conscientes de que obviamente tendrían más, por así decirlo, conocimiento que los actuales líderes de los 3 imperios. Es una forma de decir. Y también hay que dejar en claro que han enfatizado que, para ser exacto, que en este mismo lugar hay una academia de oficiales, es la cual podemos dar un plano de primera vista al momento de que entramos, ya que aquí estamos más o menos dentro de la iglesia de Shield-Zero. Aquí se ve a Dimitri, y más o menos parte del terreno. En esta Fire Emblem tendríamos más o menos similar a Fire Emblem Fate en la parte del castillo, que podríamos explorar libremente todo el terreno relacionado a la iglesia y, por así decirlo, al terreno de la academia. Es algo bueno porque esto implica que tendríamos más espacios que explorar. Por ejemplo, tenemos lo que viene siendo toda la parte del monasterio
de la parte de lo que viene siendo la academia, y finalmente, dependiendo del grupo al que escojamos, también podemos escoger otro tipo de cosas. Esta parte de aquí la voy a dejar pausada para algo que voy a explicar un poquito más adelante. Este. Obviamente aquí no estoy mencionando obviamente lo de los Black Eagle, ni tampoco lo de lo que viene siendo los Blue Lion o los Golden Deer. Es porque personalmente los tres grupos, los Black Eagle, los Blue Lion y los Golden Deer, es como más o menos una representación. Las casas son como las emblemas representativos que tienen las tres familias, pero de una forma un poco más evidente. Porque, por ejemplo, si vieron más o menos las banderas de los tres reinos, los Black Eagle es casi una representación de la bandera del Imperio de Adrestia. Los Blue Lion es una representación de lo que viene siendo la bandera del Imperio de Fenus, y la de Leicester, los Golden Deer, es una cosa, es un venado, dado que obviamente si saben de lo que viene siendo la cultura de los animales, obviamente sabrán qué tipo de cosas, porque que representan cada uno de los animales, y que quiere decir que se puede esperar de los representantes de cada una de las familias. Ahora vamos a saltar a un punto que considero que es importante, ya que hay que tener muy en cuenta al momento de tomar el Fire Emblem Three Houses, y que estará más o menos en la balanza general, que no creo que vaya a ser fácil, pero tampoco creo que vaya a ser súper difícil, pero sí es algo que tienes que tomar muy en cuenta, que es esto de la tutoría. ¿Recuerdan que dejé en pausa más o menos el trailer del año pasado? En el trailer del año pasado, aquí más o menos, en una parte nos dice que tenemos tiempo para mi entrenamiento. ¿Qué debería escoger? El para mejorar, o sea, que tenga amor en batalla. Originalmente aquí, esto me imagino que tiene que ver con la tutoría, más o menos, que se mostró en el primer, aquí, en esta parte de la tutoría, porque aquí dice empieza la clase, o sea, puedes empezar directamente la clase, entrar a la tutoría, hacer autotutoría, o por ejemplo reunir a cierto grupo. Me imagino que lo de la tutoría es lo que pasó más o menos en el caso de que tú vayas con un estudiante específico. Y en el año pasado obviamente mostraron una interacción entre Bitslet y, por así decirlo, Eder, donde le podías asignar a qué cosa querías que mejorara más, si mejorara más la habilidad de la espada o si mejoraba la habilidad del hacha. Esto es un poco importante porque estamos diciendo que normalmente en otros juegos de Fire Emblem era normal que un personaje pudiera manejar como mínimo dos armas sin ser promocionado, porque para los que recuerdan juegos antiguos de Fire Emblem, en el Blazing Square y en otros juegos de Fire Emblem habían unidades que podían manejar entre espada y hacha. Por ejemplo, principalmente la que más lo podían manejar eran los jinetes. Entonces, en el primer cambio de clase, ya que los jinetes, al ser unidades que se movían grande cantidad de espacio, podían tener acceso a estos dos tipos de armas. O sea, podían llevar por un lado espada y por el otro lado podían llevar lanzas. Aunque tenían mejor manejo dependiendo del tipo del arma que tuvieran. Por ejemplo, habían algunas que se especializaban mejor en espada y otras mejor en lanza. Pero bueno, esto obviamente el año pasado cuando salió, obviamente muchos se quedaron abrumados de que, por ejemplo, él pudiera manejar espada y hacha. Aunque en Sprinter mostraba que manejaba hachas de base, significa que puede manejar espada. Pero, más o menos, y que más o menos
le pusieron que se esforzara en manejar espada en el del año pasado, en el tráiler de año pasado. Ahora más o menos en el tráiler de este año quisieron enfatizar en algunos otros puntos. Por ejemplo, uno de los puntos que quisieron mostrar es que va a regresar un elemento que aparecía en el Path of Radiant y Radiant Dawn, que es el de repartir experiencia. Esto puede ser interesante porque en parte puedes compartir experiencia, por ejemplo, con ciertos tipos de unidades, pero esto no implica que el juego vaya a ser más sencillo como en Path of Radiant o Radiant Dawn, que para los que no sepan, el repartir experiencia lo único que hacía era que fácilmente una unidad se pudiera, por así decirlo, bustear bastantes puntos y hacerse bastante fuerte. Lo cual eso hace que, por ejemplo, en parte el juego sea desafiante, pero en parte también sea un juego de niños. O sea, porque en Radiant y Radiant Dawn se podía abusar de esto y fácilmente una unidad se podía dopar a ser súper fuerte en los primeros capítulos y después el resto de unidades como que estaban más desbalanceadas con el paso del tiempo. Esto es, eso es lo que se está mostrando aquí en este momento. Que por ejemplo, los que tienen por ejemplo el icono de sube, significa que por ejemplo, que puede que suba obviamente la afinidad o lo que viene siendo la experiencia del personaje. Pero en el peor de los casos también te avisan que también puede bajar. A ver, como por ejemplo, como aquí muestran en este barrito de aquí que hay un vínculo rojo y hay uno que sube, que es el de azul. Y hay un vínculo con un pulgar arriba y una con una estrella. Me gustan estos pequeños detalles porque a eso te hace darte cuenta de que quieren que el juego no sea tan fácil, pero tampoco que sea un juego de niños, terminártelo casi así. O sea, que no sea tan desafiante como otros juegos de Fire Emblem. Con el caso que se utilizó en esta primera parte. Bueno, ya después de haber mencionado lo que viene siendo el punto de lo de la tutoría y más o menos algunas cosas. Otro punto que hay que dejar en claro, obviamente, claro está después de explicar el tema de la tutoría y obviamente lo de el repartir experiencia y otras cosas, es que aquí muestran un punto que hay que tomar en claro, que es eso de asignar metas. En el menú de inventario obviamente te ponen esa opción de asignarte metas, haciendo referencia a que, por ejemplo, tu personaje puede tener, por ejemplo, un total de 2 habilidades asignadas. Recuerden que antes mencioné que solo los jinetes podían manejar, por así decirlo, 2 tipos de arma diferentes en los juegos de Fire Emblem. Y por lo general algunas unidades promocionadas solo podían tener un manejo de 2 unidades de armas o a menos 3. En Fire Emblem Three Houses hay un punto que me ha gustado más o menos de este trailer, y es que te han mencionado que personalmente puedes asignar a tu personaje a que lleve una habilidad asignada por defecto. O sea, por ejemplo, si queremos crear, por ejemplo, una serie de asignaciones o, por ejemplo, habilidades, podemos hacer que el personaje maneje un tipo de arma en concreto. Esto en cierto punto, por ejemplo. Aquí nos muestran que hay un montón de armas que podemos utilizar. Algunas que son totalmente ya conocidas y otras que son totalmente nuevas. Por ejemplo, una de las armas que son totalmente nuevas es esta de aquí. Ya que en este de aquí se ve, para ser exacto, un puño. Lo cual, para los que han jugado juegos de RPG, saben que en los juegos de RPG es normal que hayan peleadores o unidades que peleen por físico. Pero en Fire Emblem hasta ahora no había ni una unidad que se describía así, que peleara por físico. Así que lo más seguro es que esto implica que tendremos finalmente peleadores en Fire Emblem. Bueno, en el propio trailer muestra a un peleador peleando contra lo que viene siendo un personaje que era un mago.
que le pegó 2 golpes de forma consecutiva. Por otro lado, también tenemos que un solo personaje puede tener varias habilidades, por así decirlo, asignadas, además de la habilidad que tiene de base y la segunda que posee, porque si todo personaje tiene, por ejemplo, 2 habilidades, significa que, por ejemplo, yo puedo más de la normal, de la habilidad normal que yo le he asignado, por ejemplo, si mi personaje, el que yo tiene, por ejemplo, ya preestablecido que sea arquero y que pueda utilizar lanza, como el caso de Bernadea Delta o de Nadea, vamos a dejarla de Nadea. Simplemente puedo yo cambiarle la asignación y ponerle que use magia y que pelee con hacha. Es un ejemplo en plan Camila. O puedo ponerle incluso que maneje lanza y que sea más o menos físico. O sea, que maneje lanza y que sea físico. Eso son combinaciones. O sea, que podemos tener más de una asignación asignada. Por ejemplo, aquí ponen en el tutorial que en la que en una de las asignaciones le puse en la que asignación que puso custom cambió para que solamente se centrara exclusivamente en Fate. Que Fate sería más o menos la magia de curación que normalmente hay en todos los Fire Emblem. Aunque aquí también te dice que puedes cambiarle también la asignación para que también domine otro tipo de artes, incluso sin estar promocionadas. Lo cual esto es también interesante. Por ejemplo, esto implica que, por ejemplo, si queremos cambiarle a una unidad nosotros, que por ejemplo, yo digo en un mapa, me preocupa que en este mapa haya muchas unidades físicas y no tengamos un healer. Ya sé, vamos a asignarnos a uno, o sea, puedes coger a uno de los estudiantes y asignarle en ese capítulo en concreto que sea un healer. O por ejemplo, si queremos asignarlas en un arquero, porque hay muchas unidades voladoras, hacemos exactamente lo mismo. O sea que podemos hacer que una unidad tenga 2 habilidades que nos convengan en los mapas específicos. Esto puede sonar que hace el juego más fácil, pero no. Esto lo hace un poquito más difícil, ya que significa que tienes que elegir muy bien las combinaciones. O por ejemplo, puedes meter la pata y que te den una paliza en un mapa. Por ejemplo, aquí muestra lo que yo dije de los físicos anteriormente. Que el físico, que cuando se convierte en físico, puedes llegar a aventar 2 golpes. Además del sistema de promoción, que por así decirlo, la clase de aristócrata se puede cambiar a muchas profesiones en concreto. O sea, aquí hay como mínimo un total de 8 profesiones que se puede asignar Eder por defecto. O sea, puede ser mercenaria, puede ser bandida, puede ser caballera, puede ser jinete, puede ser una unidad de hacha, un arquero, una maga y finalmente una pristo. Listo. Aunque no han explicado muy para ser exacto esto de lo de las asignaciones. O sea, que por ejemplo si queremos en algún momento regresar a la unidad base y poder coger habilidades de otro tipo de unidades, no nos han explicado mucho el concepto de eso. Quizás porque quieren que lo averigüen mucho en el juego, ya que muchos seguros pensarán que por mostrar solamente este tráiler el juego va a ser más fácil o que va a ser un poquito más difícil. O sea, ni siquiera el juego ha salido y ya no se ha subido esto. Aquí nos muestran otra formación, son más o menos, que es una formación en forma de triángulo. Es como un try attack, pero sin ser un try attack. Y animaciones de cuando te ataca un mago. O sea que aún el juego ni ha salido, pero no sé. Está mostrando algunas formaciones y, por así decirlo, métodos de atacar. Obviamente hay mucho que se podría decir que hay que sacar en este juego que todavía no ha salido. Pero de toda la información que yo he podido recopilar literalmente de este solo tráiler y que no he conseguido
que he también tomado ejemplos de otros juegos de Fire Emblem. Pero bueno, señores, ya habiendo hecho esto, espero que les haya gustado. Yo he sido Reinhardt Duel. Este video me va a costar horrores porque editarlo, porque a simple vista para ustedes va a ser como un video largo, pero para mí va a ser un video de más de 50 minutos. El último video que hice de este calibre, casi en plan directo, esto fue el análisis fue el capítulo que hice de Awakening, para ser exacto. El capítulo en el que se me une Lucina, que fue larguísimo. O sea, el capítulo me duró, para ser exacto, 1 hora y media solo en terminarlo. Y encima de eso, cuando conseguí publicarlo en YouTube, solamente me pudo publicar una parte, porque la otra parte la tuve que poner aparte, en un video aparte. O sea que, para que se note que esa es la desventaja de, por ejemplo, no hacer directos. Ahorita no tengo ningún directo, pero principalmente esto me ha sido un video bastante largo y complicado de hacer. Pero sin más, espero que les haya gustado. Ya les dejaré en la descripción, por ejemplo, algunos pequeños videos de análisis de algunas personas que, por así decirlo, profundizaron a fondo el trailer de Fire Emblem Three Houses y razones para darle hype o motivarles. Pero sin más que decir, chao chao, aventureros y aventureras, bye bye.